Amado Señor, aquí estamos, con necesidad de ti, pero también con anhelo de alabarte a través de la disposición que mi vida pueda tener para escuchar tu palabra. Ruego, Señor, en esta mañana que obres conforme a tu voluntad, que hagas como tú desees con tu pueblo y que sea tu nombre exaltado sobre todo nombre. Ruego, Señor, que sea tu palabra, la Santa Escritura, la que redarguya cada corazón que hoy está aquí en este recinto y aún que pueda escuchar a través de los medios. Que sea tu palabra y que sea tu Espíritu Santo trayendo luz, exhortándonos, animándonos, instruyéndonos, reconfortándonos para que podamos ser alentados en este caminar. Ayúdanos, Señor, y permite que mi vida sea útil, porque si fuera por mis fuerzas, Señor, si fuera por los dones que tú has puesto en mí, no soy digno, Señor. Pero eres tú, Señor. Eres tú el protagonista y eres tú el que hablas cuando la Santa Escritura se expone. Gracias damos y en Cristo Jesús ponemos este tiempo. Amén y amén. Esta mañana vamos a estar mirando este pasaje que acabamos de leer. Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Y no sé si ya usted tenga en pantalla, pero quiero compartirle el título de la enseñanza de esta mañana. Y bajo esta premisa vamos a estar desarrollando la exposición de este tema. El título de la enseñanza es Queriendo encontrar respuestas en los caminos incomprensibles de Dios. Queriendo encontrar respuestas en los caminos incomprensibles de Dios. Desde la caída del hombre en pecado en el Edén, el hombre ha enfrentado y ha recorrido caminos no fáciles, para nada fáciles. Y también en medio de ese camino se ha enfrentado a circunstancias y a situaciones no fáciles. Pero cuando miramos la historia de la humanidad, siempre ha nacido en lo más profundo del corazón del hombre una incógnita, siempre. Y esa incógnita en la historia y en muchas ocasiones y aún hoy en día en la vida del ser humano ha hecho que el mismo ser se rasgue las vestiduras. Y esa incógnita es ¿por qué? No sé si usted o yo, en muchas ocasiones hemos
generado o hemos permitido que esa incógnita o hemos preguntado intencionalmente ¿por qué? Y a través de la historia vemos la humanidad. En la Escritura vemos muchos casos de hombres que preguntaron ¿por qué? Es una inminente duda que siempre asalta la mente y el corazón del ser humano. Es una inminente duda. Quizás también seguida de cuestionamientos aparte del por qué, como los siguientes: ¿acaso qué he hecho yo para merecer esto? Es lógico, óigame bien, que en nuestra naturaleza humana siempre queremos buscar respuestas ante las circunstancias vividas, llegadas o que presentamos. O muy posiblemente, siempre queremos también buscar culpables de lo que está sucediendo en nuestras vidas, siempre, y en la vida del ser humano. O muy aceleradamente, queremos responsabilizar a Dios de lo que está sucediendo o de lo sucedido, aún siquiera con nombrar una sola palabra o que salga de nuestra boca, sino aún con nuestra intención de pensarlo. Queremos responsabilizar a Dios de lo que sucede o de lo que ha sucedido. Puede ser que todo esto venga a la vida del hombre porque en su corazón están puestos los ojos sobre los beneficios temporales que tenemos en esta vida cuando suceden estas cosas. Y es normal, mi querido hermano y amigo, quiero decirle, es normal que todos como criaturas creadas por un ser creador poderoso tengamos un anhelo por los bienes que se nos ofrecen en este siglo. Es normal. ¿Quién dice que no? Es normal. Y cuando hablo de bienes, no solo me estoy refiriendo a los materiales. Es normal que todos tengamos un anhelo de una familia. Es normal que las doncellas tengan un anhelo de un esposo. Es normal que los hombres solteros tengan un anhelo de una mujer virtuosa. Es normal. Son bienes que nos ofrece Dios a través de este mundo. Cuando hablo de bienes, vuelvo y digo, no me refiero solo a los materiales, sino también me refiero a todo lo que aparentemente pueda traer tranquilidad, paz, alegría, gozo momentáneo en la vida del hombre. Es normal. Claro, quiero aclarar algo, válgame usted la redundancia. ¿Qué tan fácil es decir que estamos bendecidos y que estamos alegres y gozosos cuando las circunstancias son fáciles, ¿cierto? ¿Qué tan fácil es decirlo? Cuando todo anda sobre ruedas, ¿qué tan fácil es decirlo? Pero qué tan difícil es decir lo mismo en medio de las adversidades, en medio de las pruebas, en medio de las situaciones no fáciles. Qué tan difícil es decir lo mismo con alegría y con gozo. Y aquí, cuando vienen las adversidades, las circunstancias, es cuando están o cuando pueden nacer las incógnitas o las dudas que hace un momento nombré, cuando pueden nacer en nuestra vida. Cuando Dios habla a través del profeta Isaías, ¿cierto? En estas palabras, nos encontramos con la enmarcación pura de la soberanía y la inescrutabilidad de Dios. Cuando usted y yo miramos estas palabras, nos estamos encontrando con la enmarcación pura de la soberanía de Dios. Literalmente, el profeta está diciendo lo siguiente:
que los caminos y pensamientos de Dios están tan lejanos de la incomprensibilidad que le pueda dar el hombre. No hay un patrón, siquiera alguno, mi querido amigo y hermano, para poder medir la distancia desde la tierra hasta ¿dónde? Hasta los cielos. No hay siquiera algún patrón. Alguien dirá, hay muchos que han enmarcado millas, kilómetros desde la tierra hasta arriba a los cielos. No hay siquiera un patrón. ¿Por qué? Porque cuando el profeta se refiere a que el cielo, a la distancia de la tierra al cielo, se está refiriendo a que el cielo no tiene fin, a que es la inmensidad de Dios, y no hay una mente humana que pueda comprender los pensamientos de Dios, ni pueda medir la distancia del hombre hacia Él. A eso se está refiriendo el profeta. Es de notar que la sabiduría del mismo Dios es enmarcada en su palabra. Es una sabiduría incomprensible. ¿Para quién? Para el hombre. Es una sabiduría infinita. ¿Y el hombre es infinito? No, es un ser finito. Es una sabiduría infalible. El salmista manifestaba lo siguiente en el Salmo 147, versículo 5. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Hay que reconocer que la sabiduría del hombre, por más grande que sea, es una sabiduría engañosa. Hay que reconocerlo. Mas la sabiduría de Dios, mi querido amigo y hermano, es incomprensible para los hombres. Es totalmente incomprensible. Y es por eso que cuando suceden circunstancias en la vida de la criatura, la sabiduría humana, al no conocer su provecho y su fin, tampoco reconoce la necesidad de la sabiduría infinita, o sea, de Dios, para poder estar esperanzado en ella. Voy a citar unas palabras de un teólogo del siglo XVIII, John L. Dake. Decía lo siguiente en cuanto a la sabiduría, partiendo de este versículo 5 del Salmo 147. Dios es infinitamente sabio, porque Él escoge un mejor objetivo de una acción, y porque adopta los mejores medios posibles para el logro de este objetivo o fin. En pocas palabras, lo que decía este gran teólogo es que Dios permite en su sabiduría infinita circunstancias en la vida del hombre con un propósito y un fin. Pero quiero que miremos algo. ¿Cuál es ese principal propósito y fin? ¿Cuál es ese principal propósito y fin? Este propósito principal y fin, ¿sabe cuál es? Su gloria. La gloria de Dios. No es la nuestra, es la gloria de Él. Él permite todo en la vida del ser humano para nuestra gloria, no, para su gloria. Es decir, que todo lo que Dios hace o permite en su creación o en el ser humano, como lo dije hace un momento, es para solo la gloria de Él. Romanos capítulo 11, versículo 36, Pablo manifestaba lo siguiente: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo lo que se incluye en el concepto que es para la gloria de Dios es un misterio para el hombre que no podemos comprender plenamente, y que el ser humano ha querido entender y encontrar respuestas en medio de las circunstancias. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener una solución para todo, con el propósito. El ser humano siempre ha querido encontrar respuestas en medio de las circunstancias
con el propósito de tener una solución para todo o para la situación. ¿Y sabe por qué? Porque es que a veces somos o no tenemos vergüenza, perdóneme si lo expreso de esta manera, no tenemos vergüenza y a veces creemos que Dios nos debe una explicación de las cosas. A veces creemos que Dios nos debe una explicación del por qué las circunstancias o las cosas están pasando de esa manera en nuestra vida. Ahora, si usted y yo miramos bien el contexto de los versículos ahí en el capítulo 55 en Isaías, vemos claramente que Dios está hablando por medio del profeta a todo aquel que como pueblo tome su agua o venga a beber de su agua y se deleite en escuchar sus palabras y en obedecerlas. Leamos los versículos 1 al 3 de Isaías 55. A todos los sedientos, dice el Señor a través del profeta, venid a las aguas, y los que no tienen, dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Lo que nos muestra es que aquellos que han visto la misericordia de Dios la ven por medio de su pacto, cuando se acercan a Él. Están ligados estos que ahora son pueblo, que se acercan a beber de su agua, están ligados y sometidos ¿a qué? A su voluntad. Nadie puede decirle al Señor Dios cuando no reconoce que Él es su Señor. Espero me haga entender la frase. Cuando uno dice que Él es mi Señor es porque yo estoy sometido a Él. La enmarcación del título Señor en Dios, en Jehová, hace que Él tenga superioridad por nosotros, hace que Él esté por encima de nosotros y hace que nosotros como creación y como hijos que se sujetan a su señorío, nos sometamos a acción de subordinación a Dios. El ser humano se somete a su voluntad, se somete a su voluntad, porque el ser humano ahora depende del señorío de Dios. Y quiero compartirle unos puntos que debemos tener en cuenta cuando quisiéramos nosotros encontrar respuestas en medio de los caminos inescrutables de Dios. Y lo primero que debemos tener en cuenta es que siempre que venga la duda o la incógnita de preguntas, ¿por qué? Lo primero que debemos tener en cuenta es lo que estábamos hablando ahorita, su voluntad. Su voluntad. ¿Cuánto le cuesta, mi querido amigo y hermano? ¿Cuánto le cuesta al ser humano someterse a la voluntad de Dios? ¿Cuánto le cuesta? ¿O cuánto nos ha costado por los siglos someternos a la voluntad de Dios? ¿Cuánto le cuesta al ser humano entender que Dios está sobre todas las cosas? Pablo le dijo a los creyentes en Roma lo siguiente, Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted y yo notamos bien el versículo, Pablo no da lugar a que la voluntad de Dios sea cuestionable, dudosa o que no sea benevolente. Si usted mira bien el versículo, Pablo no da lugar a eso. Pablo deja por sentado que la voluntad de Dios es buena y nada más que buena. Así, para los ojos de los creyentes sea totalmente adverso a lo que quiere ver. Y además de eso, en la manifestación de la voluntad de Dios,
Él concede que sea agradable, que sea perfecta, y que sus pensamientos son tan altos que el hombre no puede discernir lo perfecta que es. Así es la voluntad de Dios. Cuando leemos este pasaje, siempre lo he mirado teniendo en cuenta que Pablo dice la buena voluntad de Dios, no dando lugar a la duda, a la incógnita, que aún las circunstancias que pasan en la vida del ser humano es por la buena voluntad de Dios. Mi querido hermano, si Dios, dando a conocer su santa voluntad a través de su Hijo amado Jesucristo, y en medio del caminar de la fe permite circunstancias que no son fáciles para su vida y para mi vida, es porque su voluntad se vuelve belleza en medio de las cenizas. Es porque su voluntad se vuelve belleza en medio de las cenizas. El salmista citaba lo siguiente, Salmo 119, versículo 71. Quiero leerlo de la versión, la Biblia de las Américas. Dice lo siguiente: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Dios, en medio de su voluntad, permite circunstancias que forjan el carácter de su Hijo amado Jesucristo en nosotros, y así crecer a la estatura de Él. Él permite esas circunstancias con este principal propósito. No se intranquilice, mi amigo, no se intranquilice, mi hermano, no se cuestione, no se impaciente. Él tiene todo en control, y es cierto. Lo que pasa es que para nosotros, como lo dije hace un momento, nos cuesta. Ahora, con lo que acabo de decir, no estoy tratando de decir que todo se va a solucionar y que este será el fin o el propósito aquí en esta tierra. No estoy tratando de decir, como en algún tiempo y como hoy en muchos lugares dicen, venga Cristo que todo será solucionado. No estoy tratando de decir eso. Ahora, si yo quisiera encerrar la palabra todo será solucionado en el ámbito, en el sentido de la condenación en la que está el hombre, déjeme decirle que sí. ¿Me hago entender? Si yo quisiera decir que todo será solucionado metiendo en el todo que la necesidad del hombre no es los bienes que pueda ofrecer este mundo, sino la necesidad de ser salvo porque está condenado, déjeme decirle, venga Cristo. Espero me entienda. Si es voluntad del Señor, mi amigo, mi hermano, que tal circunstancia sea permitida en su vida hasta que Él nos lleve en su gloria, es porque así Dios lo ha querido, y es porque así Dios lo está permitiendo, y es porque así Dios lo va a permitir. Recordemos que todo es permitido y hecho para su gloria, como lo dije hace un momento. Y en medio de las aflicciones y pruebas, lo importante es tener siempre presente, como sus hijos, que nos hemos sometido a su voluntad como Padre. Y que en medio de la voluntad de Él como Padre para sus hijos, todo lo que Él permite es bueno. Todo lo que Él permite es bueno. Lo segundo que debemos tener en cuenta cuando tratamos de buscar respuestas en medio de las circunstancias es que Dios no nos debe ninguna explicación. Dios no nos debe ninguna explicación. Las palabras de Dios a través del profeta que anteceden para manifestar su soberanía nos deja ver que Dios no hace un llamado a su pueblo con el propósito de explicarles
del por qué tendrá misericordia de ellos. Si usted lee el contexto del Salmo, Dios no hace una explicación del por qué está haciendo un llamado a todos para que vengan y beban de sus aguas. Más bien, lo que Dios quiere dejar por sentado es que aquel que no se vuelve al Señor no encontrará su perdón. Miremos el versículo 7 de Isaías 55. Dice lo siguiente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. Ahora es claro que Dios no nos debe ninguna explicación de las cosas. El ser humano necesita la misericordia de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. No necesita el ser humano que Dios le explique cada una de las circunstancias que suceden en su vida. Nosotros no debemos esperar eso, no debemos pedir eso, y aun si lo pidiéramos, Dios no nos las va a dar. Dios no nos debe ninguna explicación de cada una de las circunstancias que están pasando en nuestra vida. Cuando miramos la historia de Job, usted y yo como lectores vemos que Dios tiene una conversación con Satanás ahí en el primer capítulo, ¿cierto? Pero en la conversación que tiene Dios con Satanás, después en todo el texto no encontramos, o Dios no manifiesta del por qué iba a permitir que Satanás se llegara a la vida de Job. Durante toda la historia, Dios no le da ninguna explicación de por qué permitió que Satanás afligiera la vida de Job. Pero lo que sí es claro es que aunque Dios no le dio explicación a Job, Job sí termina en una conversación con Dios, donde él como criatura, donde él como subordinado, donde él como hijo, ¿cierto?, afirma que todo fue con un propósito. Y dijo lo siguiente, Job capítulo 42 versículo 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuál fue el propósito? Aún sin que Dios le diera explicaciones a Job. ¿Cuál fue el propósito? Conocer a Dios más de la concepción que Job tenía de él. Y es claro que todo lo sucedido, independientemente de la restitución de los bienes que Dios hizo en Job, era que Dios se consolidara como ese hombre justo, era que Job se consolidara como ese hombre justo que era, demostrar verdaderamente el amor que tenía por su Dios. Su amor y temor por Dios venía de una concepción natural, pero ahora Job termina diciendo que ha visto las bondades de Dios, que ha visto la benevolencia de Dios, y lo termina diciendo después de que muchas circunstancias habían pasado por su vida. Qué ironía, ¿no? Pero qué bendición. Lo cierto que podemos ver aquí en medio de la historia de Job es una realidad que todos los hijos de Dios tenemos o debemos tener en cuenta. Y es que todo primeramente es para su gloria, que su voluntad es buena y que en medio de ella Dios no nos debe ninguna explicación. No nos debe ninguna explicación del por qué las cosas o circunstancias en cada uno de nosotros. No. Que todo lo que pasa es para que nuestro amor por Dios cada día sea demostrado, cada día sea creciente, aún en medio de las situaciones que tenemos, en los caminos inescrutables en donde Dios nos ha puesto. Todo lo que pasa es por eso. Pablo dijo la siguiente realidad, y es una realidad que no solo sucedió en la vida de Job, aunque él no lo dijo pensando en él. Yo lo cito es porque es una realidad que es y debería o debe ser en todo creyente.
Es un pasaje muy conocido que a veces lo citamos hasta de memoria. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, dijo el apóstol Pablo, suceden para que nos ayuden a bien. Pero ¿a quién le estaba diciendo Pablo esto? Es una realidad. ¿Y a quién se lo estaba diciendo? A los que le aman. A los que le aman. Note que Pablo es claro en decir que es para los que le aman. Una persona que ama al Señor es una persona que se ha sometido a su voluntad. Y que aunque en su naturaleza pecaminosa le cueste someterse, es una persona que tiene contentamiento en medio de las situaciones. Porque ama al Señor, porque tiene todo en Cristo. Así falten cosas, todo es Cristo para su vida. Ama al Señor, tiene contentamiento en medio de las situaciones, porque sabe en quién ha puesto la mirada. Es un hijo que tiene contentamiento en medio del dolor. Es un hijo que tiene contentamiento en medio de la angustia. Es un hijo que tiene contentamiento en medio de la aflicción. Es un hijo que tiene contentamiento en medio de la escasez. ¿Sabe? He escuchado a Paul Washer, creo que lo cito por poner el ejemplo. Y él decía una frase interesante, lo escuchaba hace un tiempo. Decía una frase interesante: un hijo que no tiene contentamiento con lo que su padre le da, no es un hijo. Qué duro es esto. Qué duro es esto. Duro. Qué duro. Pero a través de la Escritura podemos ver que aunque nos falte todo, si tenemos a Cristo, es más que suficiente. Sea la circunstancia que usted y yo estemos pasando, sea en medio de la situación y que a veces vengan esas incógnitas de tratar de encontrar las respuestas del por qué pasan estas cosas en mi vida. El Señor le dijo a Pablo en alguna ocasión, y creo que muchas veces citamos esto, pero es tan profundo que yo creo que cuando Paul Washer dijo esta frase pensó en eso. Es tan profundo que el único contentamiento, o la base, antes de acelerar a decir algo en lo que me pueda equivocar, la base verdadera del contentamiento en la vida de un hijo de Dios es su gracia, es la gracia de Dios. El Señor le dijo a Pablo que mi gracia te baste, que mi gracia sea suficiente. Tercero, lo que debemos tener en cuenta en medio de los caminos incomprensibles de Dios, mi querido hermano, es que no querramos o no debemos querer interpretar, sino más bien aprendamos. No tratemos de interpretar, sino más bien aprendamos. Puesto que la sabiduría de Dios es infinita y sus caminos son inescrutables, Él nos ha dado su santa palabra para que haga conforme a sus designios y voluntad, en donde Dios mismo la ha puesto. Si miramos las palabras que sigue manifestando el profeta Isaías, encontramos lo siguiente en el versículo 11 del capítulo 55. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y es que Dios ha prometido su pacto revelado al hombre en su santa escritura, con el único propósito de que el hombre no tratara de interpretar a Dios, sino aprender de Él.
A usted y a mí se nos ha dado la Santa Escritura para conocer a Dios, ¿cierto? Pero para aprender de Él. Y a veces queremos usar la Santa Escritura para interpretar lo que Él en su voluntad permite sobre nuestras vidas. O sea, para querer meternos en la mente de Él. Las Santas Escrituras se nos han dado para que podamos conocerlo, mas no para interpretar sus decretos y su voluntad. Es claro que el ser humano, en el ser humano hay algo que le cuesta y es tener un espíritu enseñable, y eso hemos recalcado en estos días. ¿Por qué? Por su naturaleza pecaminosa, por su naturaleza orgullosa. Hay algo que le cuesta. Hay algo que le cuesta al hombre y es tener un espíritu enseñable, porque se cree autosuficiente y no acepta la necesidad de aprender, sino siempre quiere estar por encima de todo y tener las respuestas para todo. Recordemos algo que el Señor permitió con el pueblo de Israel y nos recuerda un poco también la necesidad del conocimiento de Dios para nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Creo que aún fue citado en la enseñanza de hace 8 días. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios trató con su pueblo, Dios trató con Israel, y le permitió todas estas situaciones durante el camino por el desierto con el propósito de que aprendiera a depender de todo lo que sale de la boca de Dios. Con el propósito de que aprendiera a depender de Él. ¿Cuánto le costó a ese pueblo ser de un espíritu enseñable? ¿Cuánto le costó? ¿Y cuánto le ha costado al pueblo de Dios por los siglos tener un espíritu enseñable? Es necesario aprender para poder sobrellevar las situaciones, y para eso debemos tener un espíritu humilde. Y bien nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo a sus seguidores. Algunos me las escucharon en estos días, y más cuando el Señor Jesús las dice con el ánimo de que confiemos en Él, o de que los que estaban allí confiaran en Él. ¿Cuándo qué? Cuando el ser humano está cansado, cargado, cuando el ser humano está afligido. Mateo 11, 28, 29 dice lo siguiente: el Señor les dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y ¿qué? Y aprended. ¿Aprended de quién? De la palabra que sale de la boca de Dios, de Cristo. De mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprender, no interrogar, no cuestionar, no querer meternos en la mente de Dios. Es necesario reconocer que debemos aprender a ser humildes. Lo que quiere decir es que debemos someternos y a ser ejemplares en el comportamiento de quien nos sometemos. Cristo es nuestro perfil. Cristo es nuestra guía. Cristo es a quien yo debo imitar. Por lo tanto, lo que nos quiere decir la Santa Escritura aquí es que debemos ser humildes como nuestro Maestro, aprendiendo de Él aún en la forma de llevar o de hacer frente a las circunstancias. Ahí nosotros debemos ser enseñados. El Señor dijo: aprendan de mí. En medio de las circunstancias, usted y yo, vuelvo y digo en este tercer punto, no debemos tratar de interpretar o de meternos en la mente de Dios para saber el por qué suceden las cosas en nuestra vida. No, lo que debemos es detenernos y aprender
de lo que Dios está permitiendo en nuestra vida, porque recordemos que todo pasa para su gloria, que es su santa voluntad, que Él no nos debe explicaciones y que Él permite cada cosa en nuestra vida para hacernos más a la imagen ¿de quién? De su Hijo amado Jesucristo. Cuarto y último, mi querido hermano, y es que lo que debemos entender para aprender cuando Dios nos llama y para aprender en medio de los caminos que son incomprensibles, debemos aprender de Cristo. Quizá tiene que ver un poco con lo que finalizaba aquí en el tercero, pero voy a transmitirle algo más. El aprender de Cristo a ser humildes es un llamado para que en medio del camino que estamos recorriendo aprendamos a esperar en Dios. Mi querido amigo y hermano, como le dije hace un momento, en el contexto donde Isaías habla estas palabras, es con el propósito de hacer saber que la misericordia de Dios es a través, o es para todos a través de Cristo. A través de Cristo. Para todos aquellos que se acerquen, para todos aquellos que Dios por medio de su evangelio llama. Es por eso que Isaías dice que la palabra que es de Dios no vuelva a Él vacía, sino que cumpla con el propósito con el cual fue designada o sembrada. Y ahí vemos que la misericordia de Dios es grande. Cristo es su palabra. Cristo es lo que ha salido de la boca de Dios. Cristo es el verbo hecho carne y por medio de Él se nos da a conocer las bondades que Dios tiene para con los que han sido destinados a salvación. Al mirar de nuevo el texto de Isaías, encontramos una promesa para todos los que se ha, o para todos aquellos a los que se le ha extendido misericordia. Y esa promesa es paz, esa promesa es alegría, pero no es la paz ni la alegría que el mundo da. Usted y yo hemos leído Juan 14. No es la paz ni la alegría que el mundo da, sino la paz y el regocijo que proviene de Dios y que solo la da a través de Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 12 del texto base que estamos leyendo esta mañana. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. El Señor a través de Isaías dice claramente que nos llevará de un lugar a otro, pero que nuestra actitud y o respuesta hacia eso o hacia este acto es alegría, gozo, paz. Paz. Y esto solo lo podemos encontrar por medio de Cristo. Esto solo lo podemos encontrar por medio de Cristo. Pero para poder encontrar paz, gozo, estas actitudes que el Señor está prometiendo a aquellos a quienes es extendida la misericordia, vuelvo y reitero lo que dije hace un momento. Debemos aprender. Mire lo que dice la Escritura, Isaías, capítulo 54, un capítulo antes, el versículo 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y mire lo que trae la consecuencia, o mire la consecuencia o el fruto de lo que es tener un espíritu enseñable. Y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Sobre qué seremos enseñados? Sobre la revelación. ¿Sobre qué estaba hablando el profeta? ¿Sobre qué iba a ser enseñado el pueblo? ¿Y sobre qué nosotros hemos sido enseñados? Sobre la revelación del intermediario que traerá paz en la vida de los hijos de Dios, aún en medio de cada circunstancia. ¿Quién? Cristo. Sobre Él seremos enseñados. Juan 6:45 corrobora, el mismo Señor corrobora lo que el profeta está diciendo aquí. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios.
Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, ¿viene a quién? A la paz, al regocijo, al reposo, a Cristo. Es claro que el mismo Señor Jesús corrobora, citando lo que dijo el profeta Isaías. Es mismo corrobora que Él es la paz, que Él es el reposo, que Él es el alivio para los hijos. Y mi querido hermano, sin importar las circunstancias, sin importar la situación, si usted y yo nos hemos sentido agobiados, afligidos, si hemos pensado en algún momento, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Déjeme decirle algo en esta mañana. Cristo es nuestra paz. Y no es la paz que el mundo da. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestro regocijo. No con esto quiero decirle que todo va a ser solucionado a la medida que usted quiere y como su corazón lo anhela. No quiero decirle eso. Lo que quiero expresarle es que Cristo, en un abrir y cerrar de ojos, puede hacer lo que usted desee, porque Él es poderoso. Eso es más que claro, ¿cierto? Pero lo que quiero expresar es que Él actuará, no de la manera que usted y yo esperamos, no de esa manera. Él actuará de la manera que Él quiera, porque todo es permitido para su gloria, porque su buena voluntad es agradable y perfecta, porque no es nuestro deber inquirir en lo que Él decide, sino aprender de Él. Y por último, porque Cristo es nuestra paz y traerá regocijo, ya sea que la circunstancia sea quitada, ya sea que lo agobia a usted se arregle, ya sea que pase así, si el Señor en su voluntad lo permite, o ya sea que no, y el Señor prolongue hasta que Él venga. Y sea necesario que usted y yo sigamos viviendo esa circunstancia. Porque así es su voluntad. Porque Él no nos debe ninguna explicación. Porque Él así ha querido. Y porque a través de Cristo usted y yo debemos aprender a regocijarnos, a encontrar la paz, aún si el mundo entero se esté cayendo. Aún si padre y madre me dejaren, aún si todo esté patas arriba alrededor mío o nuestro, Cristo es nuestra paz y Él traerá regocijo, quitando la situación o prolongándola. Lo único que sí quiero decirle y le animo en esta mañana es a que esperemos en Cristo, es a que sigamos aprendiendo más de Él en humildad. Cuando Él dijo aprendan de mí, lo dijo en el sentido del desánimo, de la aflicción, de la carga que el ser humano puede tener. Si usted lee el contexto de esas palabras, el Señor lo dijo en ese sentido. Aquel que está cargado, aquel que está afligido, venga a mí, aprenda de mí, con el único propósito de que nosotros podamos ver en Él, uno, un ejemplo, y dos, la paz y el regocijo con la que el profeta Isaías nos recuerda aquí sobre Él. Él es nuestra paz. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Todos tenemos circunstancias, sea cual sea, algunas más duras, algunas menos, para cada uno, ¿no? Para cada uno es dura la circunstancia que está pasando. Algunos hemos perdido seres queridos, otros los tenemos, pero anhelamos tanto. Otros quizá hemos tenido situaciones económicas no fáciles, otros tenemos situaciones de enfermedad, otros pasamos por situaciones laborales, cosas que afligen al hombre en esta tierra, en este mundo. Pero quiero decirle algo: Cristo es nuestra paz y así es su santa voluntad. Si Él permitió que nuestros seres queridos partieran, fue porque así lo quiso. Si Él permitió que hoy la situación económica en casa no fuese fácil, es porque está formando algo en nosotros. Yo no quiero alentarle en esta mañana a decirle que
el Señor ya le va a solucionar. No sería un mentiroso. Lo que sí quiero alentarle es a que tenga ánimo en Cristo todos los días, a que confíe en su buena voluntad, porque Él todo lo hace perfecto, porque Él tiene control de todo. Y aún si llegamos con la situación económica al final del camino y seguimos teniendo ese tipo de situación, es porque así lo ha querido Dios, y es porque Dios sabe. Solo usted y yo aprendamos a someternos a su señorío. Oremos.